Hola amigos, ¿qué tal están? El motor económico de Alemania está seriamente averiado, para desgracia de los propios alemanes y de toda la Unión Europea. Energía demasiado costosa, desindustrialización, atraso tecnológico, burocracia rampante, envejecimiento de la población. Pero en realidad la puntilla a Alemania la ha dado la clase política y sus destructivas ideologías globalistas. Cada vez son más los alemanes que están hartos y ya se plantean incluso salir de la Unión Europea, del euro y del Acuerdo Climático de París. ¿Qué te parece si lo analizamos? Te saluda Constantino de Miguel, bienvenido a Desde mi punto de vista, el canal donde combatimos la mentira y la propaganda de los medios de desinformación. Siempre se ha dicho que Alemania era un gigante económico y un enano político. Ahora parece que el enano ha derribado al gigante y está a punto de matarlo. La República Federal es el cuarto coloso económico del mundo después de Estados Unidos, China y Japón. Su PIB es el 25% del total de Europa y pivota sobre sectores clave como el automóvil, la metalmecánica, la petroquímica y la electrotécnica. Pues bien, durante los 16 años que estuvo en el poder la canciller Angela Merkel y los apenas 3 años de su sucesor Olaf Scholz, se ha venido destruyendo ese milagro económico alemán a golpe de leyes globalistas y una ideología de la clase política que no sabe hacer otra cosa que prohibir, gravar contributos y sancionar al tejido productivo, al punto de crear pánico entre las empresas, como ha llegado a publicar la revista Der Spiegel. El resultado es que Alemania creció apenas un 0,3% en 2023 y en 2024 difícilmente superará el 0,2%. El motor de Europa sigue perdiendo velocidad y está técnicamente en recesión. Veamos las 3 razones de ese hundimiento alemán: choque energético, desindustrialización y descomposición política. Choque energético. La guerra en Ucrania provocó en Alemania un enorme daño colateral en forma de crisis energética. El gas ruso, barato y abundante, que llegó a representar el 15% del consumo alemán, dejó de fluir tras la invasión rusa de Ucrania. Las empresas germanas recurrieron al gas licuado GNL de Estados Unidos, mucho más caro, también al gas de Noruega y de Qatar. Pero ese gas licuado precisa un almacenamiento y adaptación muy caros en puerto, que hace que no sea tan fluido y disponible como el ruso. La energía nuclear dejó de ser una alternativa en 2023, al cerrarse las 3 últimas centrales tras aquel decreto de la canciller Angela Merkel en 2011 a raíz del desastre de Fukushima en Japón. Gas demasiado caro y sin energía nuclear, a Alemania solo le quedaba quemar carbón e hidrocarburos para alimentar las centrales termoeléctricas, a pesar de resultar altamente contaminantes. Gracias a las subvenciones, las energías renovables, solar y eólica, se expanden de forma exponencial al suponer ya más de la mitad de la generación eléctrica. Sin embargo, miles de paneles y turbinas no alcanzan para alimentar las necesidades de la industria germana. Desindustrialización. Alemania se desindustrializa desde hace 20 años y su sector manufacturero se contrae a un ritmo inusitado. Primero la pandemia y luego la guerra de Ucrania quebraron la cadena de aprovisionamientos para algunos sectores. Alemania, al igual que el resto de Europa, ha experimentado un éxodo de centros productivos a Asia y otros países. Una emigración provocada por un entorno desfavorable a la inversión industrial a causa de costes laborales y sociales imposibles de asumir. Las exportaciones industriales a China y a toda Asia han caído un 15%, no solo por los precios elevados del Made in Germany, sino por guerras que frenan el tráfico naviero en el canal de Suez. Pero, queridos amigos, como ya decíamos, la puntilla a la industria se la han dado los políticos germanos, que han venido imponiendo todo un rosario de medidas costosas y caprichosas, como la paridad de género, la participación creciente de los sindicatos, el nivel de emisiones de gases o la descarbonización de las fábricas. El resultado es que los productos alemanes, como los automóviles, ya no son mejores, sino más caros.
Un Volkswagen Golf o un Tiguan cuesta casi 3 veces más que un vehículo chino y con una tecnología obsoleta en todo lo electrónico y digital. A pesar de contar con subvenciones y ser protegidos por aranceles, sus vehículos eléctricos son demasiado caros y no se venden. Las fábricas ya no saben qué hacer con tanto vehículo almacenado sin comprador. Volkswagen ya no es competitiva, ha perdido la carrera frente a sus rivales chinos, coreanos y japoneses. La compañía anunció en septiembre que cerrará 2 fábricas, causando el despido a miles de trabajadores. La decisión de Volkswagen, sin precedentes en sus 87 años de historia, repercutirá en miles de proveedores y empresas auxiliares, pero es solo el ejemplo más llamativo de toda una industria germana que ha dejado de ser competitiva debido a una productividad a la baja y costes al alza. Descomposición política. La coalición gobernante del semáforo, llamada así por sus 3 colores, se ha deshecho sin llegar a los 3 años de vida. Por un lado, el Partido Socialista SPD y los Verdes sufrieron una derrota en las elecciones al Parlamento Europeo que ahondaron sus divisiones. Por otro, el ministro de Finanzas de la liberal FDP, Christian Lindner, fue destituido por el canciller Olaf Scholz tras una pelea irreconciliable sobre cómo reactivar una economía en caída libre. Lindner quería disciplina de gasto, Scholz y los Verdes, como buenos izquierdistas, gastar alegremente al estilo keynesiano. El resultado es que Alemania decidirá su futuro político en las elecciones federales de febrero de 2025. La formación patriota Alternative für Deutschland, AfD, come terreno a esos 3 partidos del semáforo, al hacerse cada vez más fuerte e incluso liderar en los Länder. Los conservadores de la CDU también ganan posiciones. Los alemanes empiezan a virar hacia la derecha pura y dura, igual que lo ha hecho Estados Unidos con Trump. El patriotismo, la defensa de los ciudadanos y de su economía se impone. Por eso la AfD ya plantea en su programa electoral para febrero sacar a Alemania de una Unión Europea que impone el 60% de las leyes, sacar a Alemania del euro que también obliga a Alemania a pagar el endeudamiento público de sus socios y sacar a Alemania del Acuerdo de París y sus imposiciones climáticas. Pues atención, estimados amigos, porque si Berlín renuncia a Europa, sería el principio del fin para la UE y para un euro que, digamos de paso, está sobrevaluado porque no refleja la descomposición económica de Alemania. Pero ¿a quién le extraña? Muchos dirán que son cosas de la ultraderecha, pero se equivocan. El alemán medio está harto de que le impongan reglas, sanciones y cortapisas de todo tipo que están arruinando su economía, destruyendo empleo y echando por tierra esa prosperidad que alcanzó este país tras muchas décadas de duro trabajo. El alemán medio no quiere saber nada de la guerra de Ucrania, que ha hecho que Alemania tenga que obedecer a Estados Unidos y pagar la factura de una política basada en el rearme militar y la implicación en ese conflicto. Una política belicista de la OTAN que se impone a Berlín al precio de socavar los 2 pilares de su prosperidad, la industria y el comercio. El desarrollo industrial impulsado por Konrad Adenauer en los años 50, la apertura comercial hacia el este iniciada con la Ostpolitik por Willy Brandt en los 60 y finalmente la integración económica y monetaria en el mercado europeo con Helmut Kohl en los años 80. Pues bien, todo ese legado ha sido arruinado y vilmente saboteado por el belicismo globalista de los demócratas estadounidenses y el Pentágono, aliados a sus tontos útiles de la izquierda germana. Sí, queridos amigos, a mi entender, en Alemania, como en el resto de Europa, el culpable del grave deterioro económico y social no es otro que una clase política alejada de la realidad de los ciudadanos, una neoaristocracia parásita e ignorante que se prodiga en dictar leyes basándose en una colección de ideologías globalistas impuestas desde la Agenda 2030 a través de la Unión Europea, ONGs y organismos de las Naciones Unidas.
Entre ellas la religión del cambio climático que impone restricciones a la industria y al campo con un catálogo intolerable de sanciones e impuestos. Sigue la ideología de género por la cual cualquiera puede cambiar de sexo en Alemania solo con expresarlo ante el registro civil. Después la ideología de la sustitución de la población. La canciller alemana Angela Merkel dijo durante su mandato que Alemania, un país en neto envejecimiento demográfico, tenía que importar gente para colmar ese vacío demográfico. Proclamó el Welcome Refugees, causando una avalancha migratoria de población procedente de culturas islámicas incompatibles con la cultura europea. Esa invasión, alentada por Berlín, ha convertido en zonas de riesgo, suciedad y tercermundismo a barrios en ciudades como Hamburgo o Bremen. En España estamos en el mismo camino de Alemania, pero en Alemania la brutalidad del cambio mandando a esos grupos, a esas partidas de cientos de sirios o de afganos a pueblos y a ciudades pequeñas que las destruyen la vida allí en esas ciudades, que ha sido igual durante cientos de años, incluso a través de las guerras mundiales. Los códigos de comportamiento han sido los mismos. Esos pueblos y esas ciudades las han destruido, los barrios los han destruido, la seguridad no existe, no pueden ir los niños al colegio solos como iban en bicicleta. Todo es una tensión, todo es peligro, todo es vivir. Quiero decir, la seguridad era en Alemania, después de los traumas habidos, era el bien más preciado. Así es, queridos amigos, China, India, México ya están ganando la partida a la industria alemana y europea en general, que se está volviendo obsoleta, redundante y con rentabilidad decreciente. Basta fijarse hacia dónde va el dinero. Los flujos de capital huyen de Europa desde la pandemia. El capital ya no ve rentabilidad en las grandes empresas cotizadas del viejo continente y prefiere acudir a las bolsas de Nueva York o Hong Kong. Por cierto, si he hablado solo de Alemania, que es la locomotora de Europa, piensen que el resto de Europa somos vagones, vamos a la cola y a la velocidad que nos ponga el maquinista. Alemania, como toda Europa, se ha dedicado a prohibir y sancionar, frustrando el desarrollo de las nuevas tecnologías, en particular la inteligencia artificial o la industria cripto. Alemania, como toda Europa, ha seguido a su gran amo Estados Unidos al enzarzarse en Ucrania en una guerra de desgaste contra Rusia que ya ha perdido. El Pentágono, a través de la OTAN, ha forzado a una Alemania todavía traumatizada por la derrota de la Segunda Guerra Mundial a arriesgar la paz y la prosperidad que conquistó en varias décadas. Por cierto, si quieres saber más sobre ese conflicto inútil de Ucrania, te dejo aquí el enlace sobre un análisis que hice al respecto. Bueno, Alemania, como toda Europa, ha escogido hacerles la vida imposible a sus mejores ciudadanos, a los que trabajan robándoles con impuestos confiscatorios e inflación empobrecedora, a los que emprenden poniéndoles barreras de todo tipo y cortándoles las alas con regulaciones y tributos. Alemania, como toda Europa, ha escogido adoctrinar a sus ciudadanos con ideas comunistas y woke que premian a las minorías, protegen a vagos y maleantes, mientras castigan a los que trabajan y producen. ¿Qué podía salir mal? Sí, queridos amigos, ya para concluir, Alemania es el exponente de una Europa en decadencia económica, atrasada tecnológicamente, mientras está aprisionada por un corsé de medidas sociales y ambientales que impiden cualquier despegue. Es una crisis que, como apuntamos, no tiene otro culpable que la trasnochada e inepta clase política europea, arrogante y soberbia, que exhibe una inaceptable superioridad moral ante sus propios ciudadanos. Plantearse una salida de la Unión Europea tal y como está concebida hoy no parece descabellado, porque ese ente se ha convertido en una agencia globalista y totalitaria
que nos impone políticas socialistas las cuales terminan en la ruina económica y la subordinación a Estados Unidos. Sí, amigos, Alemania quiere recuperar su liderazgo industrial y tecnológico en Europa, pero para ello los alemanes deberán remover en febrero a toda esa aristocracia iluminada e incompetente que les gobierna tanto desde Berlín como desde Bruselas. El resto de Europa debe reaccionar y poner a la Unión Europea en su sitio, retirándole ese rol de gobierno supranacional que nadie ha votado. De no hacerlo, la salida de Alemania de la UE y del euro sería para todo el continente o bien una catástrofe o bien una salvación. No me atrevo a pronosticarlo. Así que ahí queda la pregunta planteada. ¿Qué opinas tú? Muchas gracias por haberme regalado tu tiempo para escucharme. Espero que te haya aportado este análisis que hago con total y absoluta independencia. Para que siga en este oficio de analizar con libertad y autonomía, necesito que me regales un me gusta, te suscribas y compartas este canal. No se trata de aplausos, sino de que el algoritmo de YouTube no me sepulte y censure, sino que me haga aparecer en las búsquedas. En todo caso, aprecio también tus críticas, comentarios y sugerencias de temas. Y recuerda que podemos seguir la conversación y el debate aquí abajo y en mi canal de Telegram, cuyo enlace también te dejo. Que tengas un feliz día o una feliz noche. Hasta pronto.